Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos la visita en el estudio de Alberto Galarza, él es candidato suplente al Senado y con él vamos a platicar acerca de la propuesta de reforma educativa. Alberto, muy buenos días, bienvenido. Sonia, Belén, buenos días, gracias por invitarme. Cuéntanos de qué trata la propuesta y sobre todo un tema que tendría que ser trascendente, lo platicamos antes por la situación que está viviendo nuestro país, ¿no? Bueno, nuestra propuesta viene por un hecho muy sencillo. Lo políticamente correcto en los últimos 20, 30 años es que todos los políticos hablan acerca de la importancia de la educación en un país, ¿no? Específicamente en México. Y en este país tenemos dos leyes, la Ley de Educación Federal y la Ley de Ciencia y Tecnología, que nos marcan que la inversión en educación debería de ser por lo menos del 8% del Producto Interno Bruto, y de ciencia y tecnología para poder desarrollar inventiva, patentes, tecnología, ¿no? Y exportar algo más que no sea productos naturales o petróleo. Y bueno, pues prácticamente son leyes muertas. Claro. Nuestra propuesta es muy sencilla, es elevar el derecho constitucional a la educación superior. Esto es, que ningún joven en México se quede sin la oportunidad de tener una instrucción si es que así él lo desea. Y esto es porque hoy tenemos a solamente 3 de cada 10 jóvenes estudiando una carrera universitaria. Entonces estamos mandando a 7 jóvenes a la calle. Estamos mandando a jóvenes sin oportunidades, sin trabajo, sin oportunidades de que tengan una vida productiva mayor o que tengan un salario mucho más satisfactor, que de por sí los salarios en México son paupérrimos. Y bueno, la única manera que podemos salir como país, y no es un cliché, que lo han vuelto un cliché, es por medio de la educación. Y es ya tiempo en que hagamos una ruta de cumplimiento de estos indicadores por medio de presupuestos multianuales, transeccionales, hasta alcanzar las metas establecidas. Porque además no es un asunto de que no haya recursos. Vemos que el presupuesto, tanto en lo federal como en el caso de Jalisco, en la estatal, crece pues muy por encima de la inflación cada año. Así es. Y el porcentaje de este presupuesto que se dedica a educación siempre es menor. No, siempre ha ido a la baja. Y sobre todo, también hay una cosa en México. La educación en México pública es dispar. La Universidad Nacional Autónoma de México recibe el triple de presupuesto que la Universidad de Guadalajara, y la Universidad de Guadalajara tiene prácticamente solamente 50 a 60 mil estudiantes menos. Y si nos vamos así en todo el país, no hablamos solamente de que hay un problema de insuficiencia de recursos en las principales universidades, sino que hay una disparidad muy lastimosa en el resto del país, y esto crea que en las regiones se acrecente la desigualdad, se acrecente el problema de estar menos preparados para poder competir en condiciones igualitarias con el resto de estados del país. Y bueno, y esto nos ha traído consecuencias como la violencia, como la desigualdad, y una cosa muy sencilla: no puede haber en ningún país, ni en este mundo, paz sin igualdad. Alberto, tú fuiste dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Qué opinión te merece esta propuesta de algunos candidatos a diferentes puestos de elección para crear nuevas universidades o para, digamos, empujar una forma diferente de hacer una educación superior? Es que precisamente por eso decimos que hay que tener mucho cuidado cuando abordemos el tema educativo, porque no se trata de ocurrencias. Hay instituciones educativas de prestigio en todo el país, hay otras que deben de fortalecerse, y sobre todo enfrentamos un nuevo paradigma en la educación, que es con las herramientas de tecnologías de la información que tenemos hoy. Hoy puede haber programas virtuales a distancia muy efectivos que puedan llegar prácticamente al 100% de cobertura del país, pero tiene que haber una inversión fuerte en estos indicadores. Y ahorita estar hablando de dobletear o crear otra universidad, por ejemplo, en Jalisco, una tercera universidad, aparte de la Universidad de Guadalajara, aparte de los institutos tecnológicos, se me hace más una propuesta de campaña que realmente una propuesta para arreglar los problemas de fondo. También lo que estamos proponiendo es no violentar la autonomía universitaria. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros no estamos de acuerdo tampoco en que sea un sorteo
en el que tengan que entrar los estudiantes a la universidad superior, como lo han propuesto algunos candidatos. ¿Por qué? Porque, y no es un problema que tenga que ver con que no haya desigualdad desde la educación básica, si es primaria, si es privada o si es pública. El problema es que si la persona que llega a la universidad, a nivel superior, no está preparada para los mínimos de poder enfrentar un nuevo campo de conocimientos, pues prácticamente estamos fallando sistemáticamente en todos los aspectos de la educación, y esta sistematización de prácticamente violentar un derecho y no un privilegio, que es la educación, pasa en el país todos los días. Ahora, esto que mencionas acerca del uso de las tecnologías parece absurdo que con todas las herramientas que existen no haya sido explotada esa vía. Ante las dificultades, entendemos, sobre todo en algunas comunidades, de llevar planteles educativos, cuando, por ejemplo, pues hace muchos años que hablábamos en nuestro país de telesecundarias y se podía hacer. ¿Por qué no utilizar ahora la tecnología, la opción que dan los satélites y todo lo demás para que esto hubiera crecido tecnológicamente en la misma proporción, ¿no? Es un problema, repito, de inversión. Si no invertimos en lo estratégico, hay países donde pueden debatir políticamente año con año distintos presupuestos, pero las cosas estratégicas no se tocan. O sea, es una meta establecida crecer en infraestructura en determinados países, en inversión en ciencia y tecnología en otros países. Y hay ejemplos muy claros, ¿no? Países que han desarrollado su propia tecnología, que han invertido fuertemente en proyectos innovadores, han creado y generado riqueza para el país, han crecido su riqueza, su Producto Interno Bruto, y lo han hecho por medio de simplemente educar bien a su población y darle oportunidad y financiamiento a los jóvenes que tengan proyectos interesantes y que puedan sacar adelante no solamente a sus familias, sino también al país. Hoy tenemos otro problema en México, que es la fuga de cerebros. A las pocas personas, en tema de porcentaje, que son muchas, que estamos preparando, que son personas que aportan muchísimo en sus áreas de conocimiento científico, se nos están yendo a otros lugares para desarrollar inventiva, para desarrollar productos tecnológicos, porque aquí no hayan futuro, no hayan un lugar donde puedan financiarlos, no hayan las oportunidades para poder elaborar sus proyectos. Entonces es un círculo vicioso. Lo mejor que generamos se nos está yendo, y lo que podríamos generar hoy está en las calles. Repito, 7 de cada 10 jóvenes están en las calles sin oportunidad de tener educación superior. Y víctimas o presa fácil, como se ha dicho también, del crimen organizado, y que luego esto nos lleva a otro fenómeno tristísimo en nuestro país. Alberto, y lo platicábamos antes de entrar al corte, el tema de los desaparecidos. Así es. Un sector amplio de los desaparecidos son jóvenes mexicanos que ya no sabemos qué pasó con ellos. Bueno, es que en este país, desde hace mucho tiempo, yo me acuerdo hace una década que se hablaba del famoso bono demográfico, que íbamos a tener como nunca una mayoría de jóvenes y que teníamos que aprovechar ese bono demográfico para formarlos bien, para prepararlos bien y para catapultar este país al primer mundo. Eso no pasó. No pasó porque nunca hubo la responsabilidad política para poder dotar de recursos a las instituciones educativas de todo el país y poder que esos jóvenes, en lugar de estar hoy cayendo en las manos de la delincuencia organizada para subsistencia o, en algunos casos, lo peor, como un modo de trascender, ese es el problema de haber tenido omisiones fuertes en el tema educativo. Si no paramos esto, la estrategia de la violencia no se puede combatir con fuego, no se puede combatir con más armas. Se debe de combatir con educación, se debe de combatir con estrategia, con oportunidades. Y eso es lo que no han entendido los políticos. Y lo tenemos que hacer entender en todos lados. Y por eso, para mí, el haber aceptado el ser suplente de Clemente Castañeda al Senado de la República fue precisamente bajo el precepto de que teníamos que impulsar en la Cámara Alta las reformas necesarias para la construcción de un país mejor. Ahora, no estarás en el Senado. ¿Habrá posibilidades de que tu trabajo y tus propuestas sean llevadas por Clemente Castañeda en caso de que él llegue? Por supuesto. De hecho, el acuerdo es ese. Las propuestas que nosotros planteamos son las propuestas que Clemente planteará en el Senado de la República. Nosotros elaboramos la parte
dura del contenido y Clemente y Verónica, en su caso, llevarán a la máxima tribuna del país estas propuestas para que se puedan hacer realidad lo antes posible, porque es un diseño de país el que urge cambiar. Ahora, Alberto, estas propuestas, ¿qué tan a fondo es necesario llevarlas? Y me refiero en particular a la propuesta que ha hecho Andrés Manuel López Obrador de dar marcha atrás a la reforma educativa. Es decir, ¿es necesario empezar desde ahí o se pueden hacer algunas enmiendas ya dentro de lo que tenemos? Es que el problema de la reforma educativa es que es todo menos una reforma educativa, es una reforma laboral. Y no se ha abordado realmente con un análisis amplio de lo que hoy es la situación de los maestros. No se ha analizado los sueldos de los maestros, la capacitación de los maestros, y eso pasa en todos los niveles de la educación. Por supuesto que debe de haber una reforma educativa, por supuesto que debe de haber un recalibramiento del sistema educativo en México, pero se debe de hacer con toda la responsabilidad, con el mejor de los diagnósticos, con políticas públicas educativas que puedan ser medidas y no ir a sancionar directamente al maestro o a tratarlo de correr, sino a capacitarlo, a mejorarlo, y a los que de veras no sirven, bueno, entonces esos sí los tienes que relegar. Pero no hay ese proceso de implementación, y hoy la reforma educativa es solamente una reforma laboral. Ahora, como mencionas, es un tema que es abordado una y otra vez en las campañas, en donde todos los políticos, yo creo que no hay un candidato al que le preguntes si le va a apostar a la educación que te diga que no, o que no incluya en sus ejes básicos el tema de la educación. ¿Qué es lo que tendría o qué lo haría diferente, y sobre todo con la posibilidad, por ejemplo, que tendrá Movimiento Ciudadano, según lo que marcan las encuestas, de tener más espacios de poder, de que en realidad se convierta en una bandera? Yo creo que hoy nuestro país está viviendo uno de los momentos más difíciles de los últimos años. Hay demasiada sangre, hay demasiada violencia, y si no hacemos cambios de fondo, no cosméticos, sino de fondo, estamos condenados a sufrir un país, en lugar de gozar un país para nosotros, para nuestros hijos, para todos los mexicanos. Hoy, si se puede llegar a hacer consensos para quitar un fuero, como acaba de suceder ahí en la Cámara de Diputados, se tienen que llegar los consensos para que por lo menos la clase política, en temas estratégicos, por eso hablo de los presupuestos multianuales, transeccionales, para llegar a las metas presupuestales que necesitamos en este país, para tener una cobertura del 100% en educación y para tener oportunidad de desarrollar ciencia y tecnología. Si no lo hacemos así, entonces estaremos simulando que queremos tener un país mejor. Y eso, cualquier muestra comparativa en el mundo te lo puede dar. Países que han invertido en educación son países que han salido del atraso y que hoy son potencias financieras y tecnológicas. Finlandia, Singapur, Corea del Sur, hay muchísimos ejemplos y tenemos que hacer Se nos termina el tiempo. ¿Le han echado lápiz a ver cuánto va a costar, o cuánto tendría que costar un cambio radical en el tema de la educación? Para empezar, nosotros en México invertimos el 5.95% aproximadamente del Producto Interno Bruto de la educación. Tendría que ser llevarlo al 8. Llevarlo al 8. Y en ciencia y tecnología, con Enrique Peña Nieto empezamos en 0.33 y hoy estamos en 0.29. Que tendría que ser el 2, ¿no? El 1%. Y para poder realmente hacer un boom, aprovechando que tenemos, por ejemplo, en Guadalajara, que le llaman medio, esto raro, pero sí, es como el Silicon Valley de América Latina. Si tuviéramos recursos para poder fondear esos proyectos, bueno, creo que tendríamos otro estado y otro Bueno, país. tuvimos el proyecto de Ciudad Creativa Digital y ya vimos la cloaca, que es eso, ¿no? Es que pensaron que la innovación venía por edificios, no por creatividad. Exactamente. ¿No? Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Alberto Galarza, candidato suplente al Senado por el Partido Movimiento Ciudadano. Nosotros hacemos una pausa, regresamos.